revertir esta situación. Bueno, cuento nomás. El objetivo de este gobierno, como todos los de derecha, que pasaron por la Casa Rosada, esto un poco lo dije en el editorial, fue siempre el mismo, ¿no? Endeudarnos, privatizar todo lo que se pueda, saquear nuestros recursos naturales y energéticos, generar un industricidio, que no se fabrique nada en la Argentina, que no haya ciencia ni tecnología, que la salud también sea privada, que no haya tampoco medicamentos para nadie, o sea que en el fondo nos desean la muerte a todos, y por supuesto que el pueblo no estudie, que el pueblo no piense. Por eso desfinancian la educación pública, sobre todo a las universidades nacionales. Y para hablar un poco de todo esto, estamos en comunicación con el filósofo y politólogo Eduardo Rinesi, que también fue rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento entre el 2010 y el 2014. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto poder charlar con vos, ¿eh? Muy amable por permitirnos esta Al contrario, che. Bueno. Un placer. ¿Qué conclusión pudiste sacar de la cuarta marcha universitaria que se llevó a cabo el martes 12 de mayo? Bueno, sin duda muchas, pero empiezo o señalo la más importante, que es la fuerte comprensión por parte de sectores muy amplios de la sociedad argentina de la importancia de la cuestión universitaria. Quizás diría de dos cuestiones. Una es la cuestión universitaria, es decir, la necesidad de que nuestras universidades, el sistema de universidades públicas del país siga pudiendo hacer su trabajo con los altísimos niveles de excelencia con los que lo hace, en el campo de la formación profesional, en el campo de la producción de conocimientos, en el campo de la intervención en los debates públicos. Yo creo que la sociedad argentina comprende muy bien que la universidad es una institución, o las universidades son un conjunto de instituciones fundamentales para que haya funcionamiento de la sociedad, para que haya sociedad, te diría, contra la idea que tiene esta muchachada que nos gobierna de que la sociedad no existe o no debería existir, de que es un error, una lamentable confusión de los irigoyenistas, los soviéticos, los cucas, que creen que las sociedades existen. Estos tipos dicen, no, miren, yo leí bien a Margaret Thatcher y la sociedad no existe, están todos ustedes confundidos, y tienen un problema porque la sociedad existe. La sociedad existe porque existen sus leyes, la sociedad existe porque existen sus instituciones, la sociedad existe porque existen sus tradiciones, y por eso estos tipos van por todo eso, ¿no? Incumplen las leyes, castigan a las instituciones, desfinancian a las universidades, quieren una sociedad sin tradiciones, sin cultura, sin memoria, sin pasado y sin proyecto, porque necesitan que la sociedad no exista. Cuando dicen la sociedad no existe, no están describiendo una situación, están describiendo un proyecto. Claro. Quieren que no seamos más que una suma de individuos en guerra los unos con los otros, y para eso tienen que destruir la universidad, que es un gran vector de organización social, de organización de los proyectos de vida, de los individuos, de las familias, de los grupos, de las poblaciones, de las ciudades. Las universidades son factores fundamentales de nuestra vida colectiva. La ley que rige la Argentina, es cierto que a esta muchachada la ley les importa más bien poco y se dedican todos los días a violarla, pero la ley dice que la educación superior es un derecho de los individuos, un derecho de los muchachos y de las chicas que tocan a las puertas de nuestras universidades en busca de un destino profesional, científico, académico, laboral, y un derecho colectivo del pueblo que tiene que poder recibir los beneficios del trabajo que nosotros hacemos en las universidades, enseñando, investigando, interviniendo en las discusiones, entre otras cosas, que ese pueblo paga escrupulosamente sus impuestos. Entonces, hay allí una primera cuestión que a mí me parece que es muy importante de la marcha del otro día. Este pueblo argentino, la ciudadanía argentina, los ciudadanos y las ciudadanas argentinos valoramos extraordinariamente a la universidad. En la marcha no había solo universitarios. Claro. En la marcha había docentes universitarios, administrativos universitarios, estudiantes y graduados universitarios, y un montón de tipos y de tipas que no son universitarios,
pero que saben que la universidad es muy importante. Siempre menciono una fotografía que apareció en los diarios al día siguiente de la primera marcha, la de aquel 23 de abril de hace 2 años, que fue tan impresionante, y entre las muchas fotografías que circularon al día siguiente en los diarios, una era muy interesante y tenía la imagen de un muchacho joven que tenía un cartel que llevaba, que decía: yo no fui a la universidad pública, pero mi psicoanalista sí, y me salvó la vida. Claro, claro. Esa frase es muy importante porque es una taradez suponer, como supone la gente esta que nos gobierna, que la universidad es un interés de nosotros los universitarios, claro, que la universidad nos interesa a los docentes universitarios porque de allí ganamos nuestro sustento, y le interesa a los estudiantes universitarios porque allí obtendrán su título. La universidad es fundamental para que cuando vayamos a nuestros hospitales nuestros hijos sean atendidos por los mejores médicos, y para que tengan los mejores psicoanalistas, y para que tengan los mejores odontólogos, y para que los puentes que diseñan nuestros ingenieros no se caigan cuando pasamos. La universidad es importante para la existencia misma de la vida social y del país. Yo creo que lo primero que nos enseña la marcha del otro día es eso. Y lo segundo, te diría, que nos enseña es que este país, además de valorar mucho a su universidad, valora mucho más que su gobierno a las leyes. Tenemos un gobierno que desprecia las leyes, tenemos un gobierno que no sabe que las leyes están para ser cumplidas. Por suerte tenemos un pueblo que sabe que las leyes deben cumplirse. Y yo creo que parte de la protesta del otro día no fue solamente en favor de un mayor presupuesto para las universidades, sino que fue en favor del respeto a la ley, que es un principio republicano fundamental. Sí. Estos tipos están incumpliendo una ley de la nación que está vigente, porque no se la bancan, porque no se la fuman, porque no la entienden o porque están en contra, y porque son tan antidemocráticos, pero tan antidemocráticos, que creen que deben cumplir las leyes que les gustan, no las leyes que rigen. Claro. Este país es un país fuertemente presidencialista. El presidente tiene muchas competencias y muchas atribuciones que les da la propia Constitución, que le dan las leyes. Entre ellas, el presidente puede en la Argentina vetar las leyes que no le gustan. Si el Parlamento sanciona una ley, es decir, vota una ley, y al presidente no le gusta, el presidente puede vetarla y no promulgarla. El Parlamento puede insistir. Exacto. Puede decir: no, señor presidente, yo quiero que usted aplique esta ley y la voy a votar de nuevo y le voy a ganar. Y lo único que la Constitución le exige al presidente es tener 1/3 de una de las 2 cámaras para frenar la insistencia al veto. Este presidente no consiguió ni siquiera 1/3 en ni siquiera una de las 2 cámaras. A tal punto es apabullante la opinión del pueblo argentino y de sus representantes en diputados y en senadores de que el presupuesto universitario tiene que ser mejor que el que tenemos. Y entonces el Parlamento insistió en la ley y volvió a votar por una abrumadora mayoría la ley, que el gobierno no tuvo más remedio que promulgar. Ahora, como son unos vivos bárbaros, la promulgan, y en el mismo momento en que la promulgan sacan un decreto que es de una ilegalidad que no se puede creer, que da ganas de decirle: pero muchachos, esto no se puede hacer, es la barbarie más absoluta. Dicen: como la ley no dice de qué renglón del presupuesto sale la ley, no la voy a implementar, es imposible de implementar. Como si no fueran estos tipos los que gobernaron durante 2 años seguidos sin ley de presupuesto, y ahora se rasgan la vestidura porque no me dicen de qué es el renglón del presupuesto. Sí, ellos gobiernan sin presupuesto. Eduardo. Entonces nos toman por imbéciles y son de un autoritarismo muy extremo, y yo creo que la sociedad argentina salió a protestar contra eso y dice: che, no queremos más autoritarios, queremos gente que respete la ley, nada más que eso. Te hago la pregunta al revés. ¿Qué hubiera pasado si algo parecido, la quinta parte de lo que está haciendo Milei, lo hubiera hecho el peronismo? ¿Cómo hubiera reaccionado la sociedad? ¿Cómo hubiera reaccionado el establishment ante una situación así? ¿Por qué no pasa nada pese a todo lo que acaba de describir, que es apabullante escucharlo todo junto? Yo creo que uno podría, por supuesto, formularse esa pregunta y decir, por muchísimo menos que esto nos habrían saltado a la yugular y habrían dicho que es un gobierno horrible. Pero ¿sabes por qué no pasa eso? Porque el peronismo cumple la ley. Claro.
Es decir, la pregunta es contrafáctica. Si fue el gobierno más republicano que todos los gobiernos peronistas que hemos tenido últimamente han sido la cosa más republicana del planeta. Es decir, se cumplían las leyes, demasiado, algunas leyes, claro. algún ¿cómo? Demasiado. Sí, no sé si demasiado, las leyes están para ser cumplidas, y si no te gustan, las cumplís lo mismo, o trabajás de otra cosa, pero, ¿qué quiere decir? Los gobiernos que estos tipos se cansaron de impugnar por autoritarios, por prepotentes, por populistas, por salvajes, por feos, por sucios, por malos, eran de un cumplimiento de la ley emocionante. Estos tipos son una cosa tremenda y están haciendo una cosa que no se puede hacer. Este es un poder ejecutivo que está al margen de la ley. Tenemos un presidente que está al margen de la ley, un presidente que cree que puede incumplir la ley. No puede. Eso es muy grave. Entonces, yo diría que las dos cosas están en juego hoy en la Argentina. Está en juego la cuestión universitaria y está en juego lo que llamaría, para decirlo del modo más simple posible, la cuestión republicana. ¿Vivimos en una república o vivimos en una tiranía? ¿Cuál es la diferencia? Que el tirano, las leyes que no le gustan, no las cumple. Esa es la diferencia. Bien. Entonces yo creo que tenemos que defender a la universidad y a la república, porque las dos están en peligro hoy en la Argentina. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Justamente, recién estaba tratando yo de hacer una comparación con el peronismo, qué hubiera pasado. Bueno, al peronismo siempre se lo acusó de corrupto, de que se robaron un PBI y esas cosas, y sin embargo hoy cada vez aparecen más casos de corrupción en este gobierno, y tampoco veo a los medios oficialistas repudiando tanto, excepto obviamente algunas excepciones, repudiando todo lo que pasa con Adorni, por ejemplo, con el caso de Libra, con el caso de, de todo lo que pasó, con el tema de los discapacitados también, el famoso 3%, el fentanilo, que murió mucha gente. Veo que no hay una reacción tan enérgica como cuando, no sé, dijeron que, no sé, cualquier cosa que digan de Alberto o de Cristina en su momento, que era una catástrofe mundial, ¿no? Sin embargo, no veo que la sociedad realmente reaccione como debería haberlo hecho, como lo hizo en su momento, por casos muchos menores. Sí, la sociedad es una categoría medio general y me cuesta un poco pensar en esos términos. Los medios, que es lo que la expresión que usaste antes, me parecen más fáciles de aprender. Y ahí estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo. Los medios, en efecto, vienen siendo sumamente concesivos con el gobierno. Porque hay una orientación general de la política que coincide con sus propias ideas, digámoslo así, un poco tontamente, porque yo sacaría de ahí la palabra idea y pondría la palabra intereses, pero ponele, hay una dirección general de la política que les gusta, porque que hagan pelota a la universidad les gusta, porque que hagan pelota a los lazos sociales les gusta, porque que desindustrialicen el país les gusta, y entonces, bueno, tampoco podemos hacer todo bien, que le perdonamos la vida a la catarata de Adorni o a la cripto no sé qué cosa del otro, mientras que en efecto, cuando la orientación general de la política es una orientación contraria a sus ideas o a sus intereses, en efecto te saltan a la yugular por muy poco o por nada en absoluto, porque las cosas después se inventan, bueno, y después los testigos dicen, no, me amenazaron, y después nadie escucha que los amenazaron. Bueno, es un escándalo muy grande, es una cosa muy brutal. Cristina está presa hoy por casos que no tienen, o sea, no hay pruebas absolutamente de nada de lo que se le acusa, y está presa. Cristina está presa. ¿Qué tendría que pasar con Milei? Claro. Milagro Sala está presa con Julio Devido recién ahora preso. Sí, claro. Son situaciones muy, muy tremendas. Entonces, me parece que hay algo que aprendimos también durante los años de los gobiernos kirchneristas, creo, por el comportamiento muy ostensible que tuvieron allí los medios en sus maneras de hacer oposición, que es que atrás de las opiniones de los medios, atrás de los titulares de los medios, atrás de los editoriales de los medios, hay más intereses que los que un poco ingenuamente estábamos acostumbrados, estábamos dispuestos a ver antes. Creo que estamos más avivados de eso, quiero decir que la sociedad argentina está más avivada de eso, ¿no? Hubo una pedagogía también en ese sentido, y me parece que hoy todos sabemos
que los diarios tienen intereses atrás, los canales de televisión tienen intereses atrás y que uno expresa también cuando habla esos intereses. Entonces, no debemos ser ingenuos también en relación con las críticas, con la cantidad de críticas. Una justicia cómplice también. O sea, hay toda una parafernalia de derecha detrás, ¿no? De Estados Unidos para abajo, embajada, que es impresionante. O sea, están cooptando la justicia, cooptan los medios, ahora cooptaron el gobierno. Es impresionante. Y van tratando de convencer a la gente de que lo siga votando. Y mucha gente, bueno, obviamente hoy Milei es presidente, ¿no? Pero bueno, ¿crees que esto puede llegar a revertir en algún momento? ¿O crees que es algo mundial y que es parte del capitalismo en donde, bueno, o lo haces a las buenas o lo haces a las malas? ¿Cómo es esto? No, a ver, nosotros vivimos en una sociedad capitalista, también vivimos en una sociedad democrática y me parece que tenemos que potenciar el lado democrático de las instituciones y las prácticas que tenemos contra los aspectos más horribles de las injusticias, las desigualdades y el autoritarismo que prima por todos lados. Quiero decir, sí hay resortes en la sociedad para revertir estas situaciones tan odiosas. Una sociedad democrática puede darse otros líderes, se los ha dado, puede darse otros gobiernos, se los ha dado. No diría que esta es una sociedad de derecha que vota gente de derecha, diría que esta es una sociedad que va y viene un poco a los tumbos, que tiene un montón de déficit, cuyas organizaciones y partidos populares tienen todo tipo de problemas e incompetencias, y que votó, en efecto, como vos decís, a este personaje que nos gobierna. Nefasto. Sí, en efecto, nefasto. En una elección en la que le ofrecíamos como alternativa a un candidato con el que todos quisimos entusiasmarnos y ninguno se creía a sí mismo el entusiasmo, ¿no? Bien, coincidimos también plenamente. Digo, para asumir la parte de responsabilidad que también los partidos que debieron ofrecer otras alternativas tuvieron en que la sociedad dijera, no, mira, si me vas a dar eso, pruebo por este lado, ¿qué te parece? Pintoresco, que yo que grita, quizás quien te yo dice, también tengo ganas de gritar porque claro, estoy harto, ¿no? Sí. Yo creo que el tipo expresó algo de una cosa que estaba allí en la sociedad argentina, pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir, la sociedad argentina es una manga de desgraciados de derecha, propietaristas, horribles, xenófobos, yo qué sé qué, que por eso votó a un tipo de derecha horrible y xenófobo. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que las sociedades son muy complejas porque están integradas por individuos que también son muy complejos. Quiero decir, todos nosotros somos un poco individualistas, todos nosotros queremos matar a trompada a nuestro vecino, todos nosotros queremos que nos vaya bien, incluso si al vecino le va mal, pero también y al mismo tiempo, y sin que haya en esto ninguna contradicción, sino el carácter complejo que tienen los bichos humanos, también somos buena gente, también somos solidarios, también cuando alguien nos pide una ayuda, si podemos, se la damos. Quiero decir, todo eso somos, ¿no? Después de Freud, después del psicoanálisis, sabemos que no somos de una sola pieza. Entonces, cuando yo leo por artículos por ahí o interpretaciones que dicen esta es una sociedad de derecha que vota candidatos de derecha, digo, no, esta es una sociedad muy complicada a la que no supimos ofrecerle candidatos como Dios manda, a los que la derecha le ofreció un candidato que recogía parte de su desilusión, parte de su hartazgo, parte de su fastidio, parte de su enojo. Y me parece que la tarea es entonces una tarea de la política, poder ofrecer mejores alternativas para interpelar de esas subjetividades complejas, que son todas las nuestras, otros lados más interesantes, menos miserables, ¿no? Totalmente. Recién mencionabas que, bueno, que la oposición en su momento planteó o presentó un candidato que no convencía demasiado y que nosotros quizás quisimos creer más allá de nuestras propias convicciones. ¿Cómo ves hoy a la oposición, al peronismo en sí, con esta disputa que hay? Ahora se presenta, parece que va a ser candidato Sergio Uñac, se habla también de Sergio Massa nuevamente. Kicillof, que quiere que nadie lo nombre, sobre todo Cristina, que no lo nombre, está jugando distanciado justamente de la expresidenta. Por otro lado, los camporistas plantean que el candidato tiene que, de alguna manera, no sé si someterse, pero bueno, estar a disposición de la conducción de Cristina. Si no es así, se buscarán otro, como dijo Bernie el otro día. ¿Cómo ves estas disyuntivas que hay dentro de una oposición en donde en el fondo se están comiendo los ojos? Pero bueno, ¿crees que se van a ordenar tarde o temprano?
Yo espero que sí, y tenemos una responsabilidad en ese sentido. Yo creo que eso último que vos dijiste, que es que el candidato tiene que surgir de una conducción que además tiene nombre y apellido, me parece parte de los problemas que tenemos y que tenemos que pensar mejor. Yo creo que necesitamos formas más democráticas y más participativas de elección de quienes vayan a representarnos. A los últimos 3 candidatos que yo voté, que fueron 3 candidatos conservadores, los eligió una persona. Exacto. Que se equivocó no una, sino 3 veces. Exacto. Entonces, estoy un poco cansado de votar candidatos que una persona me indica que tengo que votar en procesos en los que no hay una participación interna interesante, en los que no hay una discusión. Yo quiero una oposición más democrática porque quiero un país más democrático. Y me parece que eso es lo que se trata de construir en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, de aquí a las elecciones del año que viene y de allí en adelante. Necesitamos una democracia más participativa, más deliberativa, con más discusiones sobre muchas cosas, y entre esas muchas cosas sobre los candidatos que después vamos a votar. Mira, causalmente, la última pregunta que te quería plantear tiene que ver un poco con esto. Después de un gobierno de estas características, ¿no? ¿Qué espacio político y con qué características, ¿sí?, le convendría a la Argentina que arribe a la Casa Rosada? Pues yo quiero creer que no puede ser un gobierno más el que venga, sino que primero tiene que reconstruir el país, tiene que reconstruir la patria directamente y reorganizarse de otro modo. ¿Crees que de alguna manera también termina siendo una oportunidad histórica para hacer cambios estructurales en serio que ya se debieron haber hecho y no se hicieron? Por ejemplo, para decir una, el tema del río Paraná, la hidrovía y en la mar en coche, que justamente se están apurando a privatizar todo lo que puedan antes de irse, justamente porque viene un gobierno que seguramente quizás empiece a poner las cosas en orden. Ojalá que sí. Me parece que, por supuesto, va a ser un gobierno que va a tener que restañar el propio tejido social, que está siendo muy erosionado por las políticas muy destructivas de esta gente. Va a ser necesario recomponer lazos muy primarios, va a ser necesario reconstruir instituciones muy fundamentales. Estos tipos están haciendo pelota todo, está haciendo pelota la educación, están haciendo pelota la salud pública, están haciendo pelota el sistema previsional. Yo no sé por dónde se empieza, seguramente no por un lugar, sino por muchos al mismo tiempo, y es posible que eso involucre decisiones de política económica muy radicales, ¿no? Muy fundamentales, muy importantes. El Estado tiene que tener un protagonismo en la vida social, en la vida económica, en la vida productiva, mucho mayor que el que tiene, eso desde ya, pero no porque uno sea un estatalista que crea que el Estado tiene que ser grande. Yo quiero un Estado activo, pero quiero además un Estado democráticamente gobernado, al servicio de proyectos que podamos discutir democráticamente entre todas las fuerzas, todos los actores, todos los sectores. Me parece que va a haber muchísimas cosas que hacer para volver a dar fuerza a una sociedad que hoy está siendo pulverizada por esta salvajada. Totalmente de acuerdo. Bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo esta primera charla que hemos mantenido. Te cuento, yo hago un programa hace 10 años. Es la primera vez que charlo con vos. Hacía rato que te quería tener al aire, así que espero que se reitere esta oportunidad que tuve el día de hoy. Cuando quieras, con mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo, muy amable. Un abrazo para ustedes. Gracias, hasta luego. Bueno, ustedes lo escucharon, era Eduardo Rinesi.